técnicas quirúrgicas resectivas, vieron técnicas quirúrgicas reparativas, y ahora de a poquito nos vamos a ir metiendo de las reparativas a las regenerativas. Primero vamos a, no hace falta que copien esta definición, es una definición casi casera. Mira, ¿de qué se tratan los biomateriales? Obviamente tienen que ser materiales que sean biológicamente compatibles, ¿sí? Y que ya vamos a ver cómo y en qué lugares, porque esto no va a ser para todos los lugares, lo que van a buscar es que haya una regeneración ósea. Y esa regeneración ósea se va a dar básicamente por 3 mecanismos, que los vamos a explicar desde ahora, así podemos ir llevando la clase. ¿Sí? Uno puede obtener hueso de 3 maneras, colocando un material de relleno óseo. Yo puedo buscar una osteogénesis. Para que haya osteogénesis, yo tengo que poner las células vivas de un lugar a otro. ¿Sí? Esas células vivas pueden ser osteoblastos, pueden ser células progenitoras, pueden ser células pluripotenciales que después se vayan diferenciando, pero yo las tengo que sacar de un lugar y colocarlas en otro. ¿Sí? El mecanismo casi contrario que yo les diría es la osteoconducción. ¿Qué va a buscar la osteoconducción? Yo en la osteoconducción lo único que voy a poner es un material que nos va a servir de andamio. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una red a donde las células vecinas a las paredes óseas del defecto óseo, ¿sí?, vayan migrando a ese lugar junto con neocapilares, y ese andamio sirva para que se vaya construyendo nuevo hueso. Y hay un mecanismo intermedio que es la osteoinducción, en la que yo, si bien no voy a colocar células vivas, sí voy a colocar un material que contenga una sustancia que haga que esa osteoconducción que explicamos recién sea mucho más rápida y mucho mayor. O sea, yo voy a inducir a que las células vecinas al defecto migren a ese lugar en más cantidad y que lo hagan más rápido y que se diferencien más rápido. Entonces, vamos a explicar un poquito esto igualmente. Antes que nada, les quiero decir que hay algunos materiales que buscan la osteoinducción. Son materiales bastante nuevos, que no los usamos todavía en el país, que son estos 2 materiales, que se llaman Infuse, y el otro lo vamos a hacer en castellano, Gen 21S, ¿sí? Así lo hacemos más fácil. Y entonces, como pueden ver, lo que hacen estos 2 materiales es que de las paredes del defecto, de las paredes óseas que tienen el defecto, ahora vamos a explicar lo que es un defecto óseo, todo, haya un mayor reclutamiento de células mesenquimáticas pluripotenciales, ¿sí? Y a la vez haya una diferenciación más rápida hacia los proosteoblastos y hacia los osteoblastos. O sea, en una palabra, lo que es la osteoinducción es una osteoconducción más rápida y con mayor cantidad de células. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un material osteoinductor, por ejemplo? Vamos a nombrar a estos 2. Un material osteoinductor puede ser el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que, por ejemplo, en el Gen 21S, lo que utiliza es un vehículo, que es el fosfato tricálcico. ¿Sí? Yo mezclo la jeringuita con lo que viene en el potecito ese, que es un hueso en polvo, ¿eh? Vamos a explicar después un poquito más detalladamente, no es hueso en polvo, pero vamos a decirlo así, fosfato tricálcico, y yo lo coloco en el defecto óseo como si fuese el material que lo va a rellenar. Otro material osteoinductivo es la proteína morfogenética, ¿sí? Y en el caso del Infuse, lo que usa como vehículo es una esponja de colágeno. Los nombramos nada más porque en los próximos años quizás estos materiales se empiecen a utilizar en mayor cantidad y más frecuentemente, y para que ustedes sepan de qué se trata. Son rellenos óseos también, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de explicar hoy, y por qué yo les decía que vamos a ir migrando de a poquito de las técnicas reparativas a las técnicas regenerativas, es por lo siguiente. Ya conocemos las técnicas resectivas, ¿sí?, que son mecanismos que buscan curar por eliminación de la bolsa. Ya conocimos, ya vieron ustedes las técnicas reparativas, en las que el mecanismo de curación es la adaptación epitelial.
Y vamos a ir entrando en un nuevo terreno, que es el de las técnicas regenerativas. En las técnicas regenerativas puras, que son en las que yo me valgo de una melogenina como el endogame, o de la regeneración tisular guiada a través de membranas, lo que yo busco como mecanismo de curación es la nueva inserción. Y la nueva inserción implica que se vuelvan a regenerar hueso, ligamento periodontal y cemento. ¿Y por qué vamos a ubicar a esta técnica de colocación de biomateriales como si fuese un mix entre una técnica reparativa y una técnica regenerativa? Porque seguramente, según el lugar donde nosotros coloquemos biomateriales, vamos a estar más cerca de hablar de una técnica reparativa, y según si esos lugares son más favorables, vamos a intentar que haya una regeneración, pero no una regeneración de los 3 tejidos de sostén del diente. Si yo coloco un biomaterial óseo, lo único que voy a conseguir es que se regenere el hueso. Y vamos a ver qué particularidades tiene este mecanismo de curación. ¿Sí? Si yo tengo que hablar fácil y nombrarles rápidamente cuál es el mecanismo de curación, y si a ustedes les hacen una pregunta alguna vez en un examen, ¿cómo curan los tejidos blandos cuando yo coloco un biomaterial? Yo les tengo que hablar de adaptación epitelial. Les tengo que hablar de un epitelio de unión largo y de un haz de fibras colágenas que se va a ubicar paralelo a ese epitelio de unión largo. Ahora lo vamos a ver en algún esquema. Sabemos que según el lugar donde lo coloquemos, vamos a poder regenerar o no tejido óseo. Pero que nunca vamos a conseguir una nueva inserción. Esto se sabe desde hace muchísimo tiempo. Yo a propósito les puse estudios muy viejos, porque esto no ha cambiado, este concepto, a pesar de que han pasado los años. Este esquema me sigue gustando, es un esquema de hace bastantes años, pero fíjense cuál es la diferencia, ¿sí? Vamos a ir primero a la técnica de regeneración de los 3 tejidos. Fíjense, esta situación es comparable en estos dos dibujos, ¿sí? Partimos de un lugar donde tenemos una pérdida ósea vertical, un defecto óseo, ¿sí? Y de un lugar donde van a ver ustedes que esta barra verde es la bolsa periodontal y esta barrita azul es el nivel de inserción. Fíjense, cuando yo consigo regenerar los 3 tejidos, ceneo forma hueso, ese hueso, y atención con esto, tiene inserción periodontal que lo une al esmalte. Las fibras supracrestales que se forman también están insertadas en el diente, en el cemento, y el epitelio de unión que se va a formar es un epitelio de unión corto. Y Perdón, también Gerard, te interrumpo un segundo. sí. Recién con un exabrupto te salió sin querer al esmalte, no, al cemento, no al esmalte. Perdón, al cemento, perdón. Sí, son las 8:30, disculpe. Se unen al cemento. El esmalte, sabemos que en estos casos no interviene para nada. Entonces, ¿qué conseguí yo? Conseguí que estos 3 tejidos hagan lo que se llama a veces una regeneración ad integrum, o sea, que el diente quede idéntico a como estaba antes de tener enfermedad periodontal, quizás con una mínima retracción. Pero yo conseguí de esta manera disminuir la profundidad de sondaje y ganar inserción, en este caso inserción histológica, porque si yo hago un corte histológico, la inserción del diente va a ser exactamente igual a la original. Cuando yo coloco un material de relleno óseo, fíjense que si bien hay una regeneración ósea, ese hueso que se formó no tiene una inserción con el cemento. ¿Por qué? Porque se interpone un epitelio de unión largo. ¿Por qué? Porque si yo no coloco ninguna barrera, como es el endogame, que es una barrera química, o como una membrana, que es una barrera mecánica, el primer tejido que va a migrar dentro de una herida va a ser siempre el epitelio de unión, que le gane en velocidad a cualquier otro tejido. Entonces, alrededor de ese epitelio de unión largo, lo que se forma son fibras colágenas, pero que en este caso, ven, están paralelas. No son como en la nueva inserción, que tienen una inserción al cemento. Están paralelas. Y lo que hacen estas fibras es apretar, como si fuese un cinturón, al epitelio de unión contra el cemento. ¿Por qué?
porque sabemos que la unión del epitelio al cemento no es en realidad una inserción, sino es una adherencia. Ustedes piensen que dos células epiteliales, si se quieren unir entre sí, aporta cada una un hemidesmosoma y entre las dos forman una unidad que se llama desmosoma. El cemento no tiene hemidesmosomas. Entonces, esos hemidesmosomas que vienen del tejido epitelial, lo que hacen es adherirse. Y si bien es una unión válida, es una unión muy lábil, no hay una inserción. Entonces yo necesito que estas fibras colágenas hagan el efecto Suncho, hagan como un cinturón que aprieta a ese epitelio de unión para que esa unión lábil no sea tan lábil. Vamos a verlo en otros esquemas, quizás se entienda un poquito mejor. Si yo hablo de técnica regenerativa, les doy un ejemplo nada más, no las vamos a ver hoy las técnicas regenerativas puras, por ejemplo es el endogame. ¿Sí? El endogame es una melogenina que se coloca, por ejemplo, en un defecto de bifurcación de grado 2, como lo pueden ver en este caso, ¿sí? Requiere una preparación previa, no la vamos a hablar con NetCat, con un PrefGel, y esta lo que provoca es que en este lugar donde había un defecto, provocado por una lesión de bifurcación de dos paredes, de grado 2, consigamos una curación y debajo de acá va a haber una regeneración de los tres tejidos. ¿Sí? Los tres tejidos de sostén: cemento, ligamento periodontal y hueso. Ahora nos metemos en esto entonces. Comparemos lo que describimos recién, que es la técnica que consigue nueva inserción, ¿sí? En donde el diente y los tejidos de sostén quedan idénticos a como estaban antes. Fíjense, porque les quiero comparar esto. Estas son las fibras que yo les hablaba recién, esas fibras conectivas que se ubican en forma paralela a este epitelio de unión largo. Hay ocasiones en las que este mecanismo, que es una adaptación epitelial pura, puede tener también una variación, y es que se forme no un epitelio de unión largo, sino un epitelio de unión no tan largo, vamos a decirle así, como dicen en el programa, que dicen está mal pero no tan mal. Bueno, este es largo pero no tan largo, y que haya esa inserción de fibras que yo les hablaba, no esté solamente apretando al epitelio de unión contra el diente, sino que haya una formación un poco más apical a esa, más hacia el fondo del defecto. Y en casos muy favorables, y vamos a ver después cuando hablamos de casos muy favorables, hasta puede haber bien en el fondo del defecto, aparte de una neoformación ósea, alguna inserción de esas fibras desde el hueso hasta el cemento. Si yo quiero ser claro y quiero ser breve, y tengo que hablar de cuál es el mecanismo de curación, voy a hablar de adaptación epitelial. Pero sepamos que en algunos casos, en defectos muy favorables, y a veces se está estudiando esto más en animales, en algún modelo animal, tratando la superficie del cemento químicamente, por ejemplo, con la misma sustancia que se trata cuando uno va a colocar Emdogain, que es un PrefGel, que es el EDTAC, podemos llegar a conseguir este tipo de curación en las zonas más apicales del defecto. Me interrumpen, chicos, si hay algo que no se entienda, ¿eh? Gerard, yo te voy diciendo si en el chat ponen algo los chicos, pero por ahora no hay preguntas, así que por eso no te interrumpí. Buenísimo. Vamos a meternos ahora bien en hablar de biomateriales. Y lo primero que nos vamos a preguntar son estas 5 cosas. ¿Dónde lo vamos a colocar? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuáles? ¿Cómo? Vamos a empezar a tratar de responderlas. ¿Dónde las voy a colocar? Si yo voy a buscar algún tipo de regeneración ósea, me tengo que limitar a defectos óseos, que sean de 2 o 3 paredes, ahora vamos a ver qué es un defecto óseo, y a lesiones de bifurcación de grado 2, preferentemente en los molares inferiores, y preferentemente que en ambos casos estemos hablando de defectos que sean angostos y profundos. Vamos a repasar un poquito qué es una lesión de grado 2, es aquella en la que, por ejemplo, una sonda ingresa horizontalmente dentro de la lesión de bifurcación, pero no la atraviesa. ¿Por qué no la atraviesa? Porque choca contra tejido óseo. Y este es un requisito fundamental para que busquemos nosotros algún tipo de regeneración. Si la sonda atraviesa la lesión, aunque no aparezca del otro lado, porque lo que la frene sea el tejido gingival
o en el caso de un molar superior no la atraviese, porque si yo entro desde vestibular lo que me va a frenar no es hueso, sino la raíz palatina, no voy a estar en condiciones de buscar regeneración ósea. Aunque como vamos a ver después, puedo colocar un material de relleno óseo, pero para buscar otro objetivo, del cual después vamos a hablar. Para darles ejemplos y para no aburrirlos, vamos a empezar a mostrar alguna foto. Fíjense cómo partimos de una situación inicial en la que después de la terapia básica sigue habiendo una bolsa, por ejemplo, en esta lesión de bifurcación. Fíjense de lo que hablábamos, una lesión de bifurcación de grado 2, en la que si yo ingreso, me topo con el hueso antes de que la sonda aparezca por lingual. Colocación de un biomaterial y cómo conseguimos que después de un año pasar de esta situación, de una bolsa de prácticamente 6 milímetros a un surco de 2 milímetros sano, con una encía sana alrededor, y con una retracción muy chiquita en este caso, porque si partimos de la situación inicial, vamos a ver que la recesión es muy chiquitita, la retracción gingival. Otro caso para mostrarles que a veces se puede hacer también, no solamente en los molares inferiores, sino en un molar superior, en las caras proximales. Ven cómo teníamos un defecto. Acá la sonda lo que está midiendo no es la profundidad de sondaje, como en la radiografía, en la foto de la izquierda, sino lo que está midiendo es la profundidad del defecto, para que vayamos familiarizándonos y ver esto. ¿Ven? Este es un defecto que, por ejemplo, desde la cresta ósea hasta el fondo, tiene casi 4 milímetros. Ven las características del defecto, ¿sí? Y cómo esta foto me gusta, siempre esta foto es inmediatamente después al injerto. Ven que cómo se ve la zona del recién injertada, cómo se ve el relleno óseo que hay en esa zona. ¿Sí? Solo para mostrar algunos ejemplos, cómo a veces esas lesiones de bifurcación son más grandes, la lesión es más amplia, pero cómo también se puede buscar, en este caso, no como en el anterior, en que usamos un material que viene en un frasquito, en este caso usamos un material que viene en el cuerpo. ¿Y por qué viene en el cuerpo? Miren lo que tenía la particularidad de este caso. Fíjense cómo era el hueso en la cara vestibular de esta paciente, la sexostosis que tenía. Entonces, ¿qué hicimos? Matamos 2 pájaros de un tiro. Aprovechamos para hacer una eliminación de esa sexostosis que traía algún problema en la cara vestibular, y ese hueso recolectado es el que fuimos a colocar en la lesión de bifurcación. ¿Sí? Y cómo también después de un año conseguimos este objetivo, que es bajar de una bolsa de 6 milímetros a un surco de 3 milímetros. Vamos a empezar a hablar ahora, que ya vimos y repasamos un poquito las lesiones de bifurcación, de qué es un defecto óseo. Un defecto óseo, dicho burdamente, es un hueco que hay en el hueso, en la zona que limita con el diente. Si lo tengo que hablar burdamente, es así. Vamos a ver algún esquema y algo comparado con un hueso cadavérico. Fíjense, yo cuando hablo de paredes óseas, hablo de paredes óseas remanentes. O sea, si un defecto tiene 3 paredes óseas, tiene 3 paredes óseas remanentes. La pared del diente no cuenta. ¿Por qué no cuenta? Porque si bien me puede servir para contener el material, en ningún caso me va a venir ninguna célula de esa pared que me vaya a ayudar a la neoformación ósea. ¿Sí? El diente solamente me aporta soporte, pero biológicamente no me aporta nada. Las células que van a venir de las paredes óseas vecinas. Y por eso un defecto de 3 paredes óseas no solo que es más contenedor, sino que yo tengo más vectores, más paredes, desde donde me venga una donación de esas células. Porque ustedes piensen que cualquier material que yo coloque, cualquier relleno óseo que yo coloque, aún si hablamos de osteogénesis, ese material se va a reabsorber, no va a quedar, va a tardar más o menos tiempo en reabsorberse. Y lo que va a haber ahí es un nuevo hueso, que se forma a partir de las donaciones que yo tenga de las zonas vecinas. Entonces, si yo hablo de un defecto óseo de 3 paredes, como lo vemos acá, voy a tener una pared vestibular, voy a tener una pared lingual y voy a tener una pared proximal, que acá no se ve mucho. Si hablo de un defecto óseo de 2 paredes, fíjense como acá ya me falta una pared. Ya me falta la pared vestibular. Me quedaron la pared lingual y una pared proximal. Y si hablo de un defecto óseo de una pared, en este caso, por ejemplo, me quedó solo la pared proximal, pero yo no tengo paredes ni en vestibular ni en lingual. Por eso a este defecto lo voy a llamar de una pared. Vamos a verlo un poquito en fotos con gente que ya le sale un poquito de sangre, ¿sí? No con este hueso. Quiero que respondas vos
vos a Sebastián, porque Sebastián antes lo pregunta si del ligamento periodontal no vienen células. No hay ligamento periodontal ahí. No hay ligamento periodontal. En esa zona no hay ligamento periodontal. En esa zona había una bolsa, ¿sí? En la que no había ligamento periodontal. El ligamento periodontal se va a formar recién donde yo tenga, esta pieza recién donde yo tenga inserción periodontal. Pero en toda esta zona no hay ligamento periodontal. Hay un cemento que es más, van a ver que lo tenemos que tratar sí o sí, porque esto es un cemento infectado. Lo tenemos que eliminar cuando tratemos al defecto. Pero pregunto, perdón. Sí. Cuando nosotros hacemos una técnica con la membrana, Sí. en regeneración tisular guiada, Sí. Cuando hay un defecto vertical, por ejemplo, que tenga 3 paredes, sí. raspamos la zona de la superficie radicular y apuntamos a las células que están más apical a que migren del ligamento periodontal. Van a venir de acá abajo las células del ligamento periodontal. Ahí va, eso mismo. Sí, van a venir de acá abajo, no de esta pared. Esta pared no tiene ligamento, no tiene inserción. Van a venir de acá abajo. Ni hablamos de membrana todavía, ni hablamos de membrana. Claro, da. Bien. Seba, lo que yo te digo, quizás me entiendas acá, si yo no coloco una membrana acá que me tape, las primeras células que van a entrar son las células epiteliales y me van a rellenar esta lesión. ¿Se entiende? Cuando yo coloco una membrana, lo que impido es que las células del epitelio se me metan acá adentro. No es el mejor defecto para hacerte la comparación, porque es un defecto de una pared, pero es para que vos me entiendas de dónde vienen las células. ¿Se entiende? Se entiende. ¿Se entiende? Bueno, sigamos. Vamos a ver que nosotros en las radiografías ya vamos a poder tener una idea de la morfología del defecto. ¿Sí? Lo que yo no voy a tener una idea en la radiografía, puedo imaginármelo, pero no voy a tener a ciencia cierta la certeza de cuántas paredes tiene ese defecto. Pero está bueno también ya saber si estamos en un defecto playo, en un defecto profundo, angosto, ancho. Fíjense como en una radiografía, si yo veo este defecto que está entre los 2 molares, ya me doy cuenta que es un defecto playo, si lo comparo, por ejemplo, con este defecto que es profundo. Yo voy a hablar de defectos playos o profundos según tengan hasta o más de 3 milímetros. Voy a considerar un defecto profundo a partir de 3 milímetros. 3 milímetros no de profundidad de sondaje, les insisto, sino desde la cresta ósea hasta el fondo del defecto. ¿Sí? Comparen, esto es un defecto playo, esto es un defecto profundo, ya lo veo en la radiografía. Y si me quiero ir a diferenciar entre anchos y angostos, si me voy a los límites, fíjense como acá tengo un defecto muy ancho, y como aquí tengo un defecto muy angosto. ¿Sí? Y este cuadro es el que nos va a guiar de ahora en adelante. Según nosotros nos acerquemos a las letras rojas, yo voy a estar en mejores condiciones para buscar una regeneración. Una regeneración, les insisto, solamente de tejido óseo. Según yo me vaya acercando a la izquierda, yo voy a estar hablando de una cirugía reparativa en la que el material de relleno óseo, yo no voy a esperar que me regenere hueso, sino que voy a esperar que me haga un relleno para que las paredes gingivales no colapsen dentro de ese defecto óseo y para que la arquitectura gingival sea un poquito más positiva. Para que me favorezca a mí, ¿para qué? Para eliminar placa, quizás algo estéticamente, pero si yo no tengo características cercanas a 3 paredes, a un defecto angosto, que sea profundo, que tenga un buen grosor de encía, realmente no voy a poder estar seguro nunca de conseguir ni siquiera la regeneración del hueso. Por eso siempre les voy a hablar en este caso de un mix. Estamos entre las técnicas reparativas y regenerativas, nos estamos metiendo de a poquito en las técnicas regenerativas. Defectos de 3 paredes. Fíjense, esta es la radiografía que les mostraba antes, y cómo esta radiografía de un defecto profundo se corresponde con este defecto, que como ustedes pueden ver tiene 3 paredes, ¿sí? Y es profundo. O este otro defecto, que también tiene 3 paredes, y es profundo. Estos son defectos muy favorables para buscar una regeneración ósea. Ahora, si yo voy perdiendo paredes, o el defecto va siendo más amplio, o va siendo más playo, ya me voy alejando de ese objetivo de regenerar. Fíjense en este caso, qué defecto tan ancho y profundo, pero muy ancho, cómo se corresponde en una foto clínica con esto, que es un defecto que tiene una pared lingual, y acá tiene casi media pared, les diría, porque la pared vestibular tiene buena altura acá, pero no en el diente implicado. Acuérdense que también lo que puede faltar es la pared vestibular,
En este caso, cuando queda la pared vestibular y la lingual, nosotros le llamamos cráter a ese tipo de defectos, ¿sí? Entonces, o un defecto un poquito más favorable, este tiene 2 paredes, pero son 2 paredes más largas, ¿sí? Pero acá ya me voy alejando un poquito de esa regeneración que yo busco. Todavía tengo alguna esperanza de conseguirla, porque dentro de todo tengo esas 2 paredes y es un defecto contenedor, y tengo migración de células vecinas de 2 vectores por lo menos grandes. Ahora, acá se me prendió la luz amarilla ya. Ya si yo quiero buscar que acá haya una regeneración ósea, no la voy a conseguir. Tengo solamente una pared, ¿sí? Es este tipo de defecto que vemos acá. Un defecto ni siquiera es bastante amplio, muy amplio, les diría, ya llega al diente vecino. Fíjense estas características de este defecto, ¿sí? Muy ancho, muy amplio. En estos casos el material de relleno va a ser justamente eso. Va a ser un material de relleno para que cuando yo apoye los tejidos gingivales no se me colapsen y me tomen esta forma. Si no, el tejido gingival calcaría la forma del hueso externamente. Y de ninguna manera es bueno para control de placa, y de ninguna manera es bueno para buscar un mínimo, porque ya ni siquiera lo que voy a conseguir es una estética muy buena, un mínimo de estética aceptable. Ya van a ver que yo sé cuál es la pregunta de todos. ¿Para qué voy a colocar un material de relleno si tengo el endogame y tengo la regeneración tisular guiada? Yo esa pelota se la voy a dejar a los próximos dictantes, que se los van a explicar muy bien, ¿sí? Obviamente, en condiciones ideales voy a elegir eso, pero no siempre voy a poder elegir endogame o una membrana, por razones económicas, por razones de accesibilidad a la zona, por muchos motivos. Y donde tengo la luz roja, porque al día de hoy no hay ninguna manera de regenerar hueso, es donde no tengo defectos óseos y donde la pérdida ósea es horizontal. ¿Sí? Totalmente horizontal. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué voy a elegir un material de relleno óseo? Porque si bien yo no tengo una ganancia de inserción histológica, no se me forman los tejidos idénticos a los anteriores a la lesión, sí voy a tener, merced a ese epitelio de unión que se forma, una ganancia de inserción clínica. Y esto es muy importante, porque clínicamente se va a comportar igual que cualquier otro tipo de regeneración. Si yo pongo un microscopio ya no es lo mismo. También, obviamente, gracias a ese epitelio de unión, voy a disminuir la profundidad de sondaje. Y en algunos casos, como hablamos, de efectos muy favorables, voy a conseguir regeneración de uno de los 3 tejidos, que es la regeneración del hueso. Además de esto, si yo coloco un material, consigo 2 cosas. Por un lado, estabilizo el coágulo. Ese coágulo, que es una sopa de sangre, lo vamos a transformar en una especie de minestrón, en una sopa rellenita, con varias cosas. Entonces, al ser más espeso el coágulo, va a tener un mejor comportamiento. Y además, esto de coronalizar el fulcrum es vamos a decir, es un eje imaginario alrededor del cual giraría el diente. Yo lo que estoy haciendo, en palabras más fáciles, es disminuir el brazo de palanca. Estoy llevando a que el hueso que rodea el diente tenga una mayor altura, siempre y cuando consiga esta regeneración. Y comparada con otras técnicas, no con el endogame, que es una técnica bastante sencilla dentro de todo, son materiales bastante sencillos, pero sí con una técnica de regeneración guiada, es una técnica mucho más sencilla, y si funciona, comparado con cuando no funciona una membrana, tiene un mayor alto de predictibilidad. Cuando la membrana funciona es espectacular, cuando la membrana no funciona es un problema. Y si se infecta esa membrana, ni les cuento. Entonces, a veces yo les digo que si terminamos mal, con el hueso terminamos un poquito mal, y con la membrana terminamos muy mal y costándonos que dormir a la noche, hasta que no vemos qué pasa con esa membrana. ¿Cuándo vamos a usar esta técnica? Como cualquier técnica complementaria. Recuerden que hay varios tipos de técnicas complementarias y que la cirugía es una de esas técnicas complementarias. Entonces, esto requiere, sí o sí, hacer una terapia básica periodontal previa, sí o sí evaluar, luego de 30, 45 y ahora se está diciendo 60 días en algunos casos, si seguimos teniendo profundidades de sondaje mayores a 4 y sangrado del sondaje. Ese es el momento de realizar cualquier técnica quirúrgica. Y ahora nos vamos a ir preguntando qué tipo de materiales tenemos, cuáles pueden ser esos materiales que colocamos, y los vamos a clasificar de acuerdo a de dónde vengan, de acuerdo a su origen.
¿sí? Yo puedo colocar un material de relleno óseo que venga del mismo paciente. Entonces, en esos casos hablo de un autoinjerto o de un material autógeno, ¿sí? Lo puedo colocar y a partir de acá para abajo ya todo esto viene en frasquito. Lo puedo colocar de una persona, o sea, de un individuo de la misma especie que alguna vez donó sus tejidos óseos y a partir de eso hicieron estos materiales. Lo puedo obtener de un individuo de distinta especie, por ejemplo, de un bovino, ¿sí? En esos casos hablo de un seno injerto. O lo puedo obtener de algo que nunca respiró y que nunca estuvo vivo. O sea, que fue sintetizado directamente por la industria. Entonces, en ese caso hablamos de materiales sintéticos o aloplásticos. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Autoinjerto. El autoinjerto, lo ideal es obtenerlo de la misma zona de donde nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo tengo que rellenar este defecto y puedo pellizcar un poquito de hueso de la zona vecina, por ejemplo, con una pinza gubia, molerlo, procesarlo, mezclarlo con suero o con sangre y colocarlo dentro de ese defecto, es lo ideal. Puedo obtenerlo dentro de la boca, pero de un sitio distinto al que yo voy a rellenar. Por ejemplo, si yo voy a rellenar este defecto, me puedo ir, no es el caso, no lo buscaría nunca, a buscar con una trefina un bloque cilíndrico de hueso y molerlo y colocarlo en este lugar. No se justifica, ¿sí? Como tampoco creo que se justifica para rellenar un defecto óseo ir con un raspador, abrir la zona de la línea oblicua externa, tomar hueso y colocarlo. Quizás estos procedimientos sí son válidos en técnicas que yo necesito mayor cantidad de hueso, por ejemplo, como nos mostraba ayer el doctor Sainz, por ejemplo, cuando yo iba a hacer un levantamiento de seno. Esto ni hablar, esto no existe para rellenar un defecto óseo, yo solamente se los voy a nombrar. Hay zonas dadoras de hueso que están fuera de la boca, como pueden ser la cresta ilíaca o la tibia. Para rellenar un defecto óseo no se justifica hacer dos intervenciones y menos en estos tejidos. Cuando yo hablo de un autoinjerto, tengo algo que no tienen todos los demás. Tengo capacidad osteogenética, porque yo estoy colocando células vivas de un lugar al otro. Inclusive yo podría colocar este autoinjerto, como se probó en los laboratorios, en un lugar donde no había hueso, por ejemplo en el lomo de una rata, y regenerar hueso, porque tengo capacidad osteogénica. Estoy colocando células que van a formar directamente, que vienen del hueso y obviamente van a formar nuevo hueso. ¿Sí? Sepamos también que obviamente este material también es osteoinductor y osteoconductor, porque les reitero, aunque sea osteogenético y yo esté colocando las células vivas, este material se va a reabsorber. Y dentro de los grados de reabsorción, en el caso del autoinjerto, yo estoy hablando del material que más rápidamente se reabsorbe. En 2 meses este material, en general, se reabsorbió. Y ya fue reemplazado por el hueso que formó la persona que lo recibió, el defecto óseo donde fue recibido. ¿Sí? Desventajas. Obviamente, no voy a poder sacar todo el hueso que quiera. El material cosechado es limitado y sobre todo si nos limitamos a que el hueso lo saquemos de la misma zona donde lo vamos a colocar. ¿Sí? Entonces, a veces se necesitan 2 sitios quirúrgicos y aquí es donde ya la idea de colocar un antiinjerto no es que hay que desecharla, pero ya tenemos 2 heridas y ya no va a ser algo tan... va a tener mayor morbilidad para ese paciente, mayor molestia. Entonces, en este caso, por ahí tenemos otro tipo de defectos, de materiales para colocar el defecto. Y a partir de acá, esta diapositiva me la prestó Graciela, me encantó. A partir de acá, de que yo no voy a usar un autoinjerto, voy a tener que pensar qué injerto comprar, o qué injerto tengo en este momento en el país, por ejemplo, porque no todo el tiempo tengo todos estos injertos en el país. ¿Sí? Y vamos a tratar de responder un poquito a estas preguntas. Si yo me voy a lo más parecido al autoinjerto, tengo que hablar de hueso que viene de una misma persona, o sea, de otra persona, pero que también pertenece a la raza humana, ¿no? Ejemplos, solo por nombrarle ejemplos, el Maxeus, que es un material que viene de afuera, el Ostium, que se hace acá, en este país, por el grupo Biotar, y acá vamos a hacer una diferenciación que en algún momento estuvo muy en boga, pero que en este momento nosotros no la desechamos, y es la siguiente.
nosotros podemos estar hablando de dos tipos de hueso de banco, de aloinjerto. Podemos estar hablando de un hueso que es congelado y desecado, estas son las siglas en inglés, y de un hueso que además de ser congelado y desecado es desmineralizado. ¿Por qué esta diferenciación? Porque hasta hace unos años atrás, hace bastantes años atrás, les pongo las fechas en las que se hacían estudios, se decía que ese hueso que es desmineralizado, aparte de ser osteoconductor, tenía una capacidad osteoinductiva porque exponía la proteína morfogenética. Hoy en día, con todos los procesos que vamos a ver, a través de los cuales atraviesa un hueso de una persona para llegar a ser un polvito de hueso que se coloca en un defecto óseo, sabemos que esa capacidad se pierde. Es imposible que haya esa capacidad de exponer una proteína morfogenética, ¿sí? Fíjense, hay procesos de esterilización en los que eso es imposible que quede. Y este proceso de esterilización también me sirve para decir, porque alguna persona puede pensar, si a mí me están colocando un hueso de una persona que tiene alguna enfermedad, y cuando hablamos de una enfermedad, hablamos del HIV básicamente, yo puedo tener riesgo de que si esa persona lo tenía, a mí me contagie. ¿Sí? Ese riesgo de transmisión, yo le diría que es nulo, es de un caso en 8 millones. ¿Sí? Pero bueno, no lo podemos desechar totalmente, pero deséchenlo. ¿Sí? Yo no tendría miedo que en mi boca me coloquen un aloinjerto, pero cada persona es distinta y tiene sus propias convicciones. Fíjense todo lo que hay que hacerle a un hueso que en un principio llega, por ejemplo, como un pedazo de tibia, ¿sí? Al laboratorio, cómo lo van transformando en cubos, lo van pasando por distintos procesos de liofilización, de tamización, de desecación, de desmineralización, hasta que llega a ser o bien una plantilla de hueso, una tablilla de hueso, una tablita de hueso, o bien si lo siguen moliendo, va al frasquito y así es como nos llega a nosotros. Después de todo este proceso, es imposible pensar que se mantiene alguna capacidad osteoinductora o alguna capacidad para transmitir una enfermedad. Es solamente un ejemplo, no, ni siquiera lo copien. Sepan que hay distintas presentaciones de los huesos, ¿sí? Por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, el ostium puede venir en polvo, puede venir en una tablilla, puede venir en bloque. Nosotros cuando vamos a hablar de relleno de defectos, nos vamos a limitar a usar este hueso que viene en forma de polvo, ¿sí? Vemos que hay distintas variedades, puede ser esponjoso, puede ser córtico esponjoso. No es demasiado importante, chicos, si es esponjoso o es cortical o es córtico esponjoso para ver cómo lo colocamos nosotros dentro de un defecto óseo. Siguiendo con la clasificación, si por algún motivo la persona no quiere o nosotros consideramos que nos conviene más otro tipo de hueso, tenemos huesos, por ejemplo, que son senoinjertos, ¿sí? El ostión de la vaca no es el mismo ostión de una persona, pero es válido para poder ir a tomar un relleno óseo que venga de un bovino, ¿sí? En este caso, obviamente, sabemos que es osteoconductor. No hay ninguna manera, por más que les diga el prospecto de cualquier frasquito que les venda, de que es osteoinductor. Ustedes consideren que todos los huesos que vienen en un frasquito son osteoconductores, ¿sí? Y esto que ahora nos olvidamos y que algunos de ustedes son muy jóvenes, no lo habrán escuchado nombrar, había un problema antiguamente que era de esta vaca loca, ¿sí? Se decía que era una encefalitis espongiforme. Es una enfermedad que la provocaban ni siquiera ARNs, eran trozos de ARN que se llamaban priones, que la gente, por ejemplo, comía carne vacuna, y si esa carne vacuna estaba contaminada porque esa vaca había comido a su vez ese prión, era transmisible. Acá en Argentina no hubo casos o no se conoció mucho. En Europa sí, en un momento hubo una psicosis, la gente no comía carne bovina de ninguna manera, ¿sí? Pero sepan que en algún momento fue un problema esto. ¿De dónde puede venir este material? Casi siempre es de origen bovino. Acá hay algunos ejemplos: Bios, Osteodens, Osteomax. Hay y hubo de origen equino, como el Biogen, o hay de origen porcino, como es el Tisum. Solo para nombrar el más conocido en la literatura, que es el Bios,
y saber que también, al igual que en el caso que veíamos antes de los injertos que vienen de los huesos de banco humano, también se presenta en polvo, también se puede presentar en polvo, pero sepan también que hay una gran variedad de materiales. Este es el Biogen, que es equino, el Osteum Max, que es bovino, el Tissum, que es porcino, ¿sí? Varias marcas de hueso que algunas están siempre y algunas a veces aparecen y desaparecen dentro de nuestro país. Y acá vamos a ver un poco esto que yo les explicaba de cómo se comporta cualquier proceso de osteoconducción, no importa si es un solo injerto, no importa si es de un banco humano, no importa si es un sintético. Lo que hay dentro del defecto, ni bien yo tengo una herida, después de que traté un defecto óseo, yo voy a tener un coágulo. Este coágulo, como yo les expliqué antes, no es líquido. Si yo le coloco un material de injerto, ya se produce todo un entramado dentro de ese coágulo que lo estabiliza. ¿Sí? Muy pronto, las células de las paredes óseas vecinas lo que empiezan a aportar son proosteoblastos, células pluripotenciales, osteoblastos, que se van a depositar sobre esa trama que me creó el material de injerto, y también van a migrar capilares de los tejidos vecinos, y lo que se va a empezar a formar inicialmente es un osteoide. Un osteoide es la matriz orgánica que van produciendo los osteoblastos, y sobre ese osteoide se va a empezar a depositar calcio, que va a empezar a formar el primer hueso. Ese primer hueso, que se llama fascicular, es un hueso desorganizado. ¿Sí? Son láminas a veces paralelas que se van formando en los lugares donde se lo va permitiendo el injerto, a medida que este injerto se va reabsorbiendo. Recién, más o menos, yo le diría, a los 2 meses ya hay un hueso más o menos organizado, pero yo tenía que esperar 6 meses para tener por lo menos este hueso de estructura laminar. Acuérdense que esta célula que quedaba rodeada por este espiral de células óseas se llama ostión, que es la unidad anatómica y funcional del hueso, ¿sí? Y tengo que esperar aún más tiempo si yo quiero que esos osteoclastos empiecen a remodelar este hueso. Si bien yo a los 2 meses ya tengo un hueso, a los 6 meses tengo un hueso bastante organizado, dicen que más o menos es 1 año y medio lo que habría que esperar hasta que los osteoclastos terminen de reabsorber excesos de hueso que se han formado y hacer como un limado de los bordes de ese hueso. Y esta reabsorción del hueso es distinta según el material que yo coloque. El material que más rápido se reabsorbe es el autoinjerto. Y a medida que yo me voy metiendo con injertos un poquito más alejados de lo que es el humano, esos materiales se tardan más tiempo en reabsorber. El ser injerto tarda mucho más tiempo y un material sintético tarda muchísimo. Y a veces hay materiales que ni siquiera se llegan a reabsorber completamente. Y ahora nos metemos un poquito en los materiales sintéticos, en los materiales que fueron creados en un laboratorio. Solo para nombrarles, hay sulfatos de calcio. Antiguamente había uno que se llamaba Capset, no está más. Hoy en día el único que se sigue viendo es uno que lo produce Mises, el Bone. Estos materiales yo no los vi nunca más, eran a base de polimetilacetato de metil. A ver, no muy alejado de lo que es un composite, por ejemplo. No existen más. Hubo y van apareciendo y desapareciendo en nuestro mercado materiales que son a base de sílices. El más conocido y el más estudiado en la literatura es el Perioglass. Y hay materiales que son idénticos al material, al material que se forma el hueso, o sea, a los átomos de los materiales que forman el hueso, que son el fósforo y el calcio, o sea, son fosfatos de calcio. Según la relación que haya entre el fósforo y el calcio, si es de 1 a 5, yo los voy a llamar fosfatos tricálcicos, como en este caso. Si es de 1 a 7, se denominan hidroxiapatitas. Lo que tenemos hoy en día dentro de los sintéticos son los que tienen que ver con el fosfato de calcio. ¿Sí? Ejemplos, solo para nombrarle, el Bone Ceramic, ¿sí? Que tiene un porcentaje de hidroxiapatita y otro de fosfato tricálcico. Está el fosfato que vende el Synergy, que lo vende Odontit, que es fosfato tricálcico. La casa Zimmer vende el Ceros y el Ingenios, que son también fosfatos tricálcicos. Solo para que sepan qué hay en el mercado. Y vamos a empezar a meternos ahora, de a poquito,
en la técnica quirúrgica, en cómo tengo que proceder yo en un defecto óseo para poder colocar este tipo de materiales. Partimos, como dijimos, de un sitio donde hay más de 4 milímetros de sondaje, que hay sangrado positivo, aún después de la terapia básica y aún después de haber empleado alguna otra técnica complementaria que no sea quirúrgica. Como vamos a ver después, vamos a tratar de realizar incisiones que preserven la papila. Esto lo vamos a ver detalladamente. Voy a tener que limpiar el defecto óseo y ver y comprobar cuántas paredes tiene. Voy a colocar un material, este material hay que procesarlo, ya vamos a ver cómo. Voy a tratar de hacer suturas diferidas para llegar a este resultado final. Vamos a verlo un poco paso por paso. Cuando hablo de incisiones con preservación de papila, a ver, ayúdenme un poquito, los pongo grandes un poquito. ¿Hicieron alguna vez una técnica que tenga que ver con preservar la papila? Los pongo grandes para que me cuenten. Si alguno hizo, cuénteme. ¿No realizaron todavía? No. Bueno, en vez de hacer una incisión clásica, ¿sí?, que es la de la incisión intraquevicular, que rodea, como yo estoy haciendo con mi dibujito, rodea la pared de un diente, se mete lo más posible hacia el lingual y rodea la pared del otro diente, y a mí me van a quedar dos colgajos. Me va a quedar un colgajo hacia vestibular y me va a quedar un colgajo hacia lingual. Y el lugar donde se unen esos dos colgajos, el lugar donde yo tendría que hacer la incisión, me va a quedar prácticamente en la punta de la papila. ¿Qué pasa? Yo voy a tratar de que todo ese defecto óseo, o sea, que la sutura no quede sobre el defecto óseo. ¿Sí? Voy a tratar de que esa solución de continuidad esté por fuera del defecto óseo. Entonces, lo que voy a hacer yo, y esto tiene que ver también con la cicatrización, con que la papila esa tenga una forma anatómica buena, con que no haya retracción después de la cirugía, lo que voy a hacer yo en estos casos, por ejemplo, en este caso, fíjense que la incisión viene bordeando la cara del canino, y en vez de meterse hacia proximal, esta incisión me une con la cara vestibular de la pieza vecina. O sea, la solución de continuidad entre estos dos colgajos, vestibular y lingual, va a estar acá. Y yo, toda esta papila, la voy a levantar y se me va a ir con el colgajo lingual. ¿Se entiende? Después vamos a hablar más adelante de un montón de variantes de esta técnica, según, por ejemplo, el espacio que haya entre los dos dientes, ¿sí? Según si yo puedo hasta a veces ni siquiera levantar entera esa papila, pero hoy vamos a hacer un caso que es bastante simple. Esta es una preservación simplificada, la técnica simplificada de preservación de papila, en la que toda la papila se va con el colgajo lingual. La papila vestibular se va con el colgajo lingual. Después lo vamos a ver bien cuando veamos la sutura, ahí lo van a entender. Voy a tener que levantar un colgajo mucoperióstico. Gerard. Sí. Modificada, no simplificada. Modificada, perdón, porque es la que modificaron, que antes se hacía en palatino y ahora se hace en vestibular. La simplificada es distinta, es cuando hay menos espacio, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, perdón. Gracias por corregirme. No. Entonces, este colgajo mucoperióstico es imprescindible, porque yo lo que necesito es acceder al hueso. Entonces tengo que levantar un colgajo de espesor total, que se vaya la mucosa y el periósteo dentro del colgajo. La amplitud de lo que yo levante tiene que ver con las características del defecto. O sea, está muy bueno y está buenísimo, les diría, en defectos chicos, ser muy conservador y levantar quizás solamente la papila, porque voy a tener menor morbilidad, porque voy a tener mejor cicatrización, porque voy a tener menor retracción. Todas esas son ventajas, pero atenti, si yo no veo todo el defecto, y no solamente no veo todo el defecto, sino que no puedo limpiar el defecto, porque yo de este defecto tengo que eliminar todo el tejido de la anulación. El tejido de la anulación que está dentro de este defecto está infectado. Yo lo tengo que eliminar. Y tengo que comprobar cuántas paredes tiene.
y si yo no limpié el tejido de granulación, yo no veo nada acá. Lo único que veo es que sale sangre todo el tiempo. Entonces, si yo no puedo hacer todo esto, si yo no puedo decontaminar correctamente la superficie radicular y eliminar todo el tejido de granulación, no tiene sentido ser tan económico con las incisiones. Tengo que levantar un colgajo un poquito más amplio. Y otra cosa que se puede hacer para tratar el defecto, como ya dijimos, es promover un poquito el sangrado del defecto. Vieron que ayer el doctor, ¿ustedes estuvieron con Sainz ayer o estuvo el otro grupo, me parece? Excelente, vino el doctor a hablar de osintegración, y él le tenía miedo, decía que cuando labraba un lecho, que el lecho esté seco, porque sabía que en ese lugar no iba a haber una buena cicatrización. Sobre todo en los lugares donde yo limpio todo y veo un hueso bastante sequito, lo que yo puedo hacer son pequeñas perforaciones. ¿Para qué? Para llegar a la medular del hueso, que es de donde viene la sangre. A veces este defecto está todo corticalizado, y el hueso cortical sabemos que es sequito. Entonces yo promuevo el defecto, promuevo el sangrado, voy a estar favoreciendo a lo que les decía antes, a que los tejidos circundantes me donen células que se van a formar hueso y me donen células que van a formar capilares. Esto es importante. Renato, ¿te puedo hacer una pregunta con eso? Si yo quisiese cambiar la posición del canino ese con ortodoncia. Sí. O sea, primero tendría que hacer la ortodoncia y después solucionar el defecto cavitario, o primero solucionar el defecto cavitario ese, corriendo el riesgo. Es todo un tema en el que te metes. Hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Hasta hace no mucho tiempo lo que se decía es que después de hacer ortodoncia yo tenía que tardar un año en hacer, después de hacer una cirugía en la que yo colocaba algún material, tenía que esperar un año hasta hacer ortodoncia. ¿Sí? Fíjate eso. Y ahora hay autores que pregonan que no hay que esperar nada, y hasta que a veces algunos dicen que si uno lo coloca inmediatamente, o sea que si uno coloca la aparatología ortodóntica inmediatamente después hacer una cirugía, hasta el resultado puede ser mejor. Si vos me preguntás a mí, para mí ese defecto óseo tiene mucho que ver con la malposición del diente. Para mí. Y si esa persona se va a hacer ortodoncia, yo trataría de mantener esa zona. Lo que pasa es que vas a tener un defecto óseo ahí. Yo lo que haría es una cirugía, una cirugía reparativa, no colocaría nada, si vos me preguntás hoy por hoy a mí. Limpiaría bien el defecto, cerraría, ¿sí? Trataría de que esa zona sea una bolsa lo más inactiva posible, lo hincharía al paciente todo el tiempo para que se esté cepillando esa zona, y hasta te diría que primero trataría de girar ese canino, porque capaz que girás ese canino y el defecto que te queda, no te digo que lo estás solucionando, pero lo estás mejorando muchísimo. Claro, porque si vos solucionás el defecto con un biomaterial y no se genera ligamento, nada, o sea, no tengo regeneración, cura, y aparte de la curación esa, me genera una anquilosis al diente. O sea, el diente ese no lo puedo mover más. No, pero lo que genera un defecto óseo no es una anquilosis. No es una anquilosis. No es una anquilosis, ¿eh? El hueso no queda pegado al diente. Justamente estamos diciendo que es un hueso sin inserción. Lo que va a haber entre el hueso y el diente es un epitelio de unión. Largo. ¿Siempre? Sí, casi siempre. Sí. Por lo menos lo que se ve, lo frecuente es eso. No te digo que no haya un caso en el que pueda llegar a una anquilosis, pero es muy infrecuente. Y más en un defecto óseo. Es más en un defecto óseo, es un lugar muy chiquitito. No hay una anquilosis. Y un montón de piezas que fueron tratadas con defectos óseos después se tratan con ortodoncia y no hay problema. Pero vos me lo preguntás a mí, yo te voy a contestar una cosa, y le preguntás a otro y te va a decir otra cosa. Otro te va a decir, no, hacer la técnica regenerativa y empezar a moverlo. ¿Sí? Esto es lo que yo estoy estudiando, es una opinión muy particular. Y si justamente estamos hablando de opiniones particulares, es porque realmente no hay nada que esté, pero súper comprobado de que sea lo mejor. ¿Sí? Ya te digo, hasta hace un año vos colocabas un material de relleno óseo ahí, tenés que esperar un año para empezar la ortodoncia. Y hoy en día se está cambiando. ¿Sí? Ok, y te hago la última. Y dentro de los rellenos, cuando vos haces, cuando vas a solucionar... Esto sí te diría que si le voy a hacer ortodoncia, sí colocaría un autoinjerto, trataría por todos los medios que fuese un autoinjerto. Ok, pero
¿siempre colocás un solo biomaterial o haces mezcla? Se puede mezclar, se puede mezclar. ¿Por qué mezclar? Porque si lo vas a mezclar, mezclarlo con hueso del mismo paciente. Autólogo. O sea, No tiene autólogo. Sí, no hace falta mezclar un semi-injerto con un injerto sintético, no tiene ningún sentido. Si lo vas a mezclar, mezclas un hueso de frasquito con un poquito de hueso del mismo sitio especialmente, o bueno, de la misma persona. Porque lo que conseguís es una capacidad osteogénica, que no la tenés con el hueso de banco, y lo que conseguís también es acelerar un poquito la reabsorción. Claro. ¿Sí? Es totalmente válido mezclar, ¿sí? No hay ningún problema. Ok, gracias. Y esto es importantísimo, porque esto recuérdenlo, por más que ustedes coloquen el mejor biomaterial, que no sé si hay un mejor biomaterial, pero bueno, el mejor material, el más estudiado, si ustedes se saltearon este paso, que es el más importante ya no de una cirugía para colocar un material de relleno óseo, sino de cualquier cirugía terapéutica periodontal, van mal. Y el paso más importante de toda cirugía periodontal es decontaminar la superficie radicular. Esto no puede faltar. Es imprescindible. Y al día de hoy, aunque siempre hay muchas variantes, sí o sí lo que tenemos que hacer es una instrumentación mecánica. Y dentro de la instrumentación mecánica lo que no me puede faltar es pasar una cureta. ¿Sí? Yo tengo que eliminar totalmente todo el resto de placa de cálculo y de cemento infectado, sobre todo, que a veces nos olvidamos, a veces nos limitamos a sacar solamente placa y cálculo y nos olvidamos de hacer el alisado. Esa parte que dice raspaje y alisado, el alisado es eliminar el cemento infectado. Y si hay cemento infectado, que sabemos que ese cemento infectado tiene gránulos de VAS, que son endotoxinas bacterianas, yo no voy a conseguir una superficie biológicamente apta para que se me una nada. Entonces, lo que no puede faltar nunca en ninguna cirugía terapéutica es la instrumentación mecánica y la instrumentación con curetas. Si yo la quiero complementar con ultrasonido o usando alguna fresa de las que vienen en el Perioset, por ejemplo, lo puedo complementar. Pero yo les diría que nunca falte esto que está pintadito de azul. ¿Sí? Acondicionamiento químico. Van a ver que algunas técnicas, por ejemplo, cuando coloquen endogame, es imprescindible hacer un acondicionamiento químico, en este caso con ETA. ¿Sí? Cuando van a colocar un material de relleno óseo, en algún tiempo era mandatorio colocar tetraciclina. Después se vio que la tetraciclina, como es ácida, lo que provocaba también es una descalcificación. Entonces se me curaba el defecto óseo, pero al tiempo tenía caries radicular. Entonces se dejó de usar. El ácido cítrico se usa mucho en modelos animales, factores de crecimiento que muchos autores usan. Todo esto me puede acompañar, pero lo que no puede faltar es la instrumentación mecánica. Entonces ese paso no nos lo podemos saltear. No alcanza con limpiar bien el defecto, no alcanza con sacar el tejido de granulación, hay que tratar la superficie radicular. Una vez que tengo el defecto limpio, en este caso un hueso de banco, Biogen, lo que hay que hacer con este hueso es mezclarlo o con solución fisiológica o con sangre del paciente. ¿Sí? Tengo que formar una pastita a partir de ese polvo de hueso, una pastita espesa, e ir colocándolo dentro del defecto. Con instrumentos chiquititos, con capas muy chiquitas, capas pequeñas, no poner todo al mismo tiempo, condensar suave, no sobrellenar. Y acá donde dice, acá ya está lleno el defecto, cuando dice considerar la sutura diferida, ¿qué es hacer la sutura diferida? Es pasar la sutura, en este caso creo que es un colchonero horizontal, pasar la sutura, pero no anudarla, obviamente, dejar los cabos sueltos de los colgajos, los cabos bastante sueltos, que yo los pueda separar, y una vez que yo coloqué la sutura, después de eso, colocar el material de relleno dentro del defecto. O sea, yo tengo todo preparado, limpio el defecto, preparada la superficie radicular, todo, paso la sutura, y obviamente necesito de un ayudante que me separe los dos colgajos, lleno el defecto, y recién ahí la anudo a la sutura. ¿Qué gano con esto? Fundamentalmente dos cosas. Tiempo en el que el material de relleno esté en contacto con la saliva, por ejemplo, y lo que me facilita es después no llevarme por delante con la sutura el material de injerto que yo coloqué dentro del defecto. Entonces, siempre que ustedes puedan primero hacer la sutura, pasarla, dejarla sueltita, colocar el material y recién después anudarla, considérenlo como algo muy valioso para esta técnica.
La sutura se va a remover más o menos a los 15 días, más o menos. Algo muy importante es que lo que yo no conseguí con las incisiones, no lo voy a conseguir con la sutura. Si yo fallé en las incisiones, no por apretar la sutura, después voy a conseguir que esa herida cierre por primera. Entonces, todas estas cosas hay que calcularlas cuando uno hace la incisión, para que después la sutura sea totalmente sin tensión. La sutura lo único que hace es unir las dos superficies, pero no apretar lo que yo no conseguí con las incisiones. ¿Sí? Lo ideal es que no pase por la zona injertada del hilo. Y entonces ven acá que nosotros habíamos hecho una incisión con preservación de papila. Fíjense dónde está la sutura. ¿Sí? Está acá, y no acá donde estaba el defecto. Lo ideal es que la sutura no quede en la solución de continuidad entre los dos colgajos. Las otras son suturas proximales, ¿sí? Que me van a ayudar también al cierre total. Cuidados postoperatorios. Siempre que coloco un material, aun cuando coloco un autoinjerto, lo aconsejable es dar antibióticos por 7 días. El más conocido, amoxicilina, compruebe que el paciente no sea alérgico y es suficiente. Importante que hasta remover la sutura yo no puedo hacer ninguna higiene mecánica, no puedo pasar el cepillo, no puedo pasar el cepillo interdental. Entonces, la remoción de placa la vamos a tener que hacer valiéndonos de un antiséptico, que es la clorhexidina, ¿sí? Colutorios de clorhexidina, 2 veces por día, cada 12 horas, 1 minuto. Vamos a hacer controles periódicos de esa zona. Vamos a remover la sutura, como dijimos antes, a los 15 días. Y esto es importante, como yo coloqué un material, ahí parece que los meses los quise poner bien recalcados, les puse doble S. Como yo no quiero disturbiar lo que se me está formando ahí adentro, yo voy a esperar entre 6 y 9 meses para sondear. Y esto es importante, tengo que pegarle a la mano cada vez que va a meter la sonda ahí. Esperen esos 9 meses para comprobar que hemos conseguido el objetivo que buscábamos, que va a ser seguramente, si encontramos un defecto favorable, que por lo menos se nos neoforme tejido óseo. Pasamos entonces de esta situación pre a esta situación post, transcurrido ese periodo de tiempo. Después les voy a mostrar un caso que, este caso, fíjense cómo hubo muy poquita retracción, cómo prácticamente no hubo cambios en la papila, ¿sí? Después les voy a mostrar algún caso que se parece más a las cirugías reparativas en donde se coloca hueso. En este caso, en este tipo de cirugía, lo que busca uno, por las características del defecto, es tratar de regenerar tejido óseo. ¿Sí? Esto es solamente un approach, no nos vamos a meter mucho. Sepan que yo puedo combinar los biomateriales tanto con amelogeninas como el endogame, o tanto con membranas, ¿sí? Y que lo que voy a buscar con eso es no solo contener el material de relleno óseo, sino evitar que la membrana se colapse. Estas técnicas las van a ver más adelante cuando hablan de técnicas regenerativas puras, pero solo para mostrarles un caso, así como antes les mostré algún casito que se hacía con endogame, les muestro algún caso en los que se usó alguna membrana. Fíjense, luego de la terapia básica, cómo teníamos toda aquí actividad en esta bolsa, ¿sí? No parecía un defecto óseo muy grande en la radiografía, por eso la radiografía tampoco nos da una absoluta certeza de con qué nos vamos a encontrar, pero fíjense que cuando abrimos el colgajo, acá tenemos un defecto óseo y muy favorable, ¿sí? Entonces hay casos en los que, aparte de colocar un biomaterial para rellenar el defecto, yo puedo colocar una membrana. Si esto es una membrana de colágeno, fíjense cómo hay que ir adaptando esa membrana, hay que ir recortándola para que tenga la forma interproximal que hay entre esas dos piezas. Hay que ir colocándola de a poquito. Acá lo que falta es recortar estos bordes. Cuando uno, después lo van a ver con las membranas, no hay que colocar ningún borde de estas características, agudo, puntiagudo, tiene que ser algo redondeado. ¿Cómo se coloca la membrana? Primero en el colgajo palatino, luego en el vestibular, y se va cerrando. No nos vamos a meter mucho en esto, pero sepan que es una técnica válida. Así como aquel era un defecto bastante favorable, hay defectos que son todo lo contrario, y uno coloca una membrana solamente para que no se escape el material de relleno, ¿sí? Porque son defectos como este, por ejemplo. Fíjense, esto es importante, miren cómo había cálculo acá. No me puedo olvidar
de tratar esto, de eliminar el cemento infectado. Este es un defecto totalmente plano, amplio, totalmente desfavorable. Por eso a este defecto se le colocó un material de relleno y arriba una membrana. Esta membrana es una membrana colágena, no nos gusta mucho, Membracel es muy lábil, es muy difícil de manejar, pero es lo que teníamos a mano. Pero era para mostrarles solamente un caso en el que yo no voy a esperar regeneración, voy a buscar nada más que el tejido gingival se apoye de una forma conveniente en esta zona, y la membrana es solamente para que el material de relleno no se escape. Nada más que para eso. ¿Cómo quieren hacer? ¿Quieren hacer un cortecito ahora o quieren que tratemos de terminar más temprano y terminan todos más temprano? ¿Cómo prefieren? Díganme ustedes. Seguimos. ¿Les parece de seguir? ¿Sí? Yo pensé que me iban a hacer más preguntas, por eso pensé que no iba a llegar acá tan temprano. ¿Seguimos un poquito? ¿Qué les parece, Evelyn, Guille? ¿Qué les parece? ¿Seguimos un poco y tratamos de terminar más temprano? Ale, ¿qué les parece? Acá estoy, Gerard. Sí. Que lo decidan entre todos, qué sé yo, si No, les porque parece después ir terminando. Sí, yo no tengo problema. Yo porque después... Todos los chicos quieren seguir, Gerard. Sigamos. Pero ¿puedo decir una cosita Sí. mínima? Tengo que pasar un aviso. Avisa. Cuando termine la clase, Gerardo, recuerdan que tienen la sesión de la FIP. Recuerden inscribirse, ¿sí? Tienen un link que les llegó al correo, pero tienen que hacer la inscripción ahí previo para poder ver la charla. No me quiero olvidar de decir eso, por eso ahora que lo recordé, lo quisiera decir. ¿De acuerdo? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguno sabe hasta qué hora va el evento ese, la charla? 1 hora y media aproximadamente Sí. va a ser. Hasta ahora duró 1 hora y media. No más allá de la 1 de la tarde. Claro, de 11, creo que empieza a 11 hasta la 1:30. Una hora y media debe ser un poquito más, quizás. 12:30 y con las preguntas se irá hasta la 1. Sí. Sí, los 2 sábados anteriores creo que duró eso más o menos, ¿no? Sí. Y Gerardo, te quiero hacer una pregunta de lo último que dijiste ahí de las membranas, del caso anterior. Sí. Ahí en ese caso dijiste que colocás una membrana y que no no vas a lograr una regeneración. ¿Eso no lo lograrías por las características propias del defecto? Tal cual. ¿Se acuerdan que cuando vimos ese cuadrito y yo les decía que cuanto más nos acercamos a las letras rojas, yo estoy más pensando en una cirugía en la que puedo regenerar hueso? ¿Sí? ¿Se acuerdan qué características tenían esos efectos? 3 paredes, profundos, angostos. Esos son los más favorables para lograr regeneración ósea. A veces yo tengo otro tipo de defectos, o muy amplios, o con menos paredes, o menos profundos. Y, a ver, en algunas cirugías, hasta en algún sector posterior, hasta si yo tengo una pared, hasta podría optar por una cirugía resectiva, de eliminar esa pared y transformar ese defecto vertical en horizontal. Es otra opción, ¿eh? Y en alguna zona muy posterior de la boca, en la que no haya ningún problema estético, aunque yo pierda la papila, lo que voy a privilegiar es que haya una solución definitiva, que sea una técnica predecible. ¿Sí? Siempre, ayer también hablamos de esto, diferenciar lo posible de lo predecible. O sea, yo tengo muchas variantes para trabajar. Tratamos siempre de buscar lo predecible. Por eso, por ejemplo, les cuento, porque me olvidé decirlo y ahora me acuerdo, en las lesiones, por ejemplo, de furcación, en los molares superiores, en las lesiones de las furcaciones proximales, en mesial o en distal, lo deben haber hablado con Silvio ayer, yo no lo pude escuchar. Si yo tengo que hablar de la técnica más predecible hoy en día, sigue siendo la radectomía. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es difícil hablar de ser receptivo en esta técnica en donde todos estamos enloquecidos con la regeneración. Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo, pero perfectamente. Pero a veces es lo que yo les digo. Lo posible, hay muchas posibles. Predecible, hay en general pocas variantes, a veces una sola. Entonces, en las lesiones de furcación vestibular de los molares superiores,
siempre y cuando tenga la certeza de que lo que detiene la sonda no sea la raíz palatina, porque en ese caso es una lesión de Furca de grado 3, aunque la sonda no atraviese, seguramente si pone una sonda de Nabers a veces sale por proximal. Ahí puede ser posible. En las lesiones proximales de los molares superiores, lo hablaron con Silvio ayer, les decía esto, Silvio, que la técnica más predecible es la radiectomía, ¿sí? Sigue siendo así. No quiere decir que yo no pueda intentar en una lesión de Furca que yo realmente compruebe que es chica, que es de grado 2, hacer una regeneración. Y ¿saben por qué muchas veces pasa esto? Porque el paciente no tiene la endodoncia hecha, y si no tiene la endodoncia hecha, a veces mandarlo a hacer la endodoncia para hacerle una radiectomía en un molar sano, da un poquito de... nos remueve un poquito adentro nuestro. Entonces, muchas veces uno va por estas posibles, ¿sí? Pero siempre hay una predecible. Si yo quiero hablar de predecibilidad de neoformación ósea en un defecto óseo, tengo que hablar de 3 paredes, angosto y profundo, o a lo sumo 2 paredes y media, pero defectos de esta característica. Donde yo me voy yendo a defectos menos favorables, el relleno cumple la función de relleno. El relleno cumple la forma de suturar en ese momento la encía y que la encía no se me colapse y no se me meta dentro del relleno teniendo una arquitectura gingival totalmente desfavorable. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Sí? Después van a ver ustedes que en defectos quizás un poquito más grandes, donde yo puedo empezar a mezclar algún material puramente regenerativo con algún material de relleno, quizás tengamos un mejor resultado. ¿Sí? Pero si ustedes ven hasta el endogame les va a decir que dónde lo tienen que colocar, el protocolo, para estar seguro, también le va a hablar de lo mismo. Después que uno busque otras posibilidades, es otra cosa. ¿Sí? Perfecto, sí, te preguntaba porque yo nunca he usado membrana, y bueno, quería saber un poco si la técnica en realidad es la misma, pero obviamente el resultado va a depender de la característica que... Mira, en el último caso que mostré, yo te digo que es una cirugía directamente reparativa. Directamente reparativa. ¿Sí? No tengo esperanzas de regenerar ahí. Es muy playo ese defecto y muy amplio. ¿Sí? Entonces, un poco lo que vamos a ver ahora es eso. Las llaves para uno llegar a un buen resultado. ¿Sí? Esto lo vamos a ver después en algún otro casito que me falta mostrarles. Es muy importante que después de la cirugía los dientes no tengan movilidad, si yo busco algún tipo de regeneración ósea. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Pasa muchas veces que yo empiezo una cirugía y la pieza no tiene prácticamente movilidad. Y una vez que limpié el defecto y saqué el tejido de anulación, de repente me aparece movilidad. Y es algo que lo van a ver muchas veces. Entonces, si yo compruebo antes de la cirugía que hay movilidad, ni hablar, tengo que ferulizar antes esa pieza con alguna vecina. Si yo lo compruebo después, traten de que se seque un poquito la sangre que salió, háganlo esperar un poquito al paciente, y el mismo día intenten de alguna forma sencilla, con alguna trabita de compósito, aunque sea, con un diente vecino, que esa pieza se vaya sin movilidad. Es como pretender que una fractura se cure sin poner un yeso. Yo necesito inmovilidad para que haya alguna neoformación ósea. Otra cosa importante, y es lo que hablábamos recién, yo necesito seleccionar bien el caso, y necesito saber más o menos qué va a pasar, cómo se va a comportar en cada caso que yo elija, y elija colocar este material de relleno. Y esto es más o menos lo que estuvimos hablando recién, de las características del defecto. Tengo que dar sí o sí una medicación antibiótica luego de colocar un relleno. Y como les decía antes, lo más importante es la decontaminación de la superficie radicular. Y ahora les voy a mostrar un caso en lo que no decontaminamos bien la superficie radicular. ¿Sí? Y les voy a mostrar por qué, un poco la historia de este caso. Este caso es un caso muy, muy antiguo. No había cámaras digitales todavía. Entonces nosotros teníamos que sacar la foto, esperar a que se revele, que llevaba varios días, y después nos la entregaban en diapositivas y nosotros mirábamos las diapositivas. Entonces, el día de la cirugía nos encontramos con estas características, una bolsa que continuaba profunda luego de la terapia básica, este defecto óseo. Hicimos el colgajo mucoperióstico, fíjense la cantidad de cálculo que había, y esto tiene que ver con la anatomía
de la furcación, fíjense que ni siquiera es una furcación a esta altura es un surco, luego empieza la furcación, pero fíjense qué surco tan marcado en la cara mesial de ese premolar. Qué difícil llegar con la terapia básica y a cielo cerrado a eliminar este cálculo que está metido dentro de este surco. Entonces, ¿qué hicimos? Limpiamos el defecto, eliminamos este cálculo, pensamos que lo eliminamos, porque cuando vino la foto al tiempo y la vimos, nos dimos cuenta que no habíamos eliminado todo el cálculo, que quedaba cálculo. Y esto pasan meses hasta que uno le van entregando las fotos, y mientras pasan los meses, igualmente nosotros teníamos que esperar para hacer el sondaje, así que estábamos todos pensando a ver qué va a aparecer cuando el paciente lo podamos sondear. Hicimos el relleno del defecto, y cuando lo sondeamos de nuevo, y bueno, no había curado bien ese sitio, obviamente. ¿Pero por qué no curó bien? Porque dejamos cálculo. ¿Sí? Esto después lo fuimos retratando y llegamos a un buen término. Pero les vuelvo a insistir, es lo más importante de cualquier cirugía y sigue siendo lo más importante cómo trato yo la superficie radicular. Si me salteé este paso, voy complicado. Hay contraindicaciones para este tipo de cirugía y hay contraindicaciones que son las mismas que para todo tipo de cirugía. Si yo tengo alguna condición sistémica que me contraindique realizar una técnica quirúrgica, obviamente la voy a dejar de lado. Si yo tengo poca o muy poca o nula accesibilidad, también no es la técnica para elegir, ni siquiera esta que es más sencilla que las otras técnicas regenerativas. A ver, un paciente que no abre mucho la boca, un sitio muy distal, no son los lugares donde yo tenga que complicarme con una cirugía de este tipo. Quizás iré a una cirugía un poco más resectiva o buscaré simplemente hacer una cirugía reparativa y nada más. Ningún paciente que tenga mal control de placa tendría que ir a una cirugía, tampoco a este tipo de cirugías. Que siga habiendo infección periodontal, que sigan habiendo patógenos periodontales. Y bueno, pero esto no siempre lo tenemos claro, porque no siempre hacemos estudios microbiológicos, pero sabemos que si persisten este tipo de patógenos, cualquier cirugía regenerativa va a estar complicada. Que veamos que hay un paciente que no tiene buen compliance de entrada, o que veamos que es un paciente que por más que le hicimos una cirugía, después no cumpla con los mantenimientos, no vamos a llegar seguramente a buen puerto tampoco con este tipo de cirugías. Y en los pacientes fumadores, todas las técnicas regenerativas sabemos que tienen una merma y que no vamos a conseguir los mismos resultados que si el paciente ese fumara menos de 10 cigarrillos por día, y mejor aún si no fumara. Pero dentro de todas las posibilidades de regeneración, la menos sensible a un paciente fumador sería la de colocar un relleno. ¿Sí? No me iría a colocar una membrana porque va a estar complicada sobre todo la nutrición de esos sitios. A ver, porque no la puedo pasar. ¿Qué pasó? Ahora sí. Otra cosa importante, no confundir, porque siempre nos pasa, no confundir estas técnicas en las que hicimos un relleno de materiales, con materiales, un relleno de un defecto óseo, con lo que es la ROG. ¿La conoces esta foto, Guille? Sí que la conozco. Claro que sí. Porque la tomé de ejemplo. A ver, ¿qué es ROG? ROG es regeneración ósea guiada. No hay diente. Si yo quiero hacer un relleno de un alvéolo post-extracción, como en este caso, o si yo quiero hacer un aumento vertical o de espesor del reborde, eso es ROG. ¿Sí? Es formar hueso donde alrededor solamente hay hueso. Entonces, cuando hablemos de estas técnicas, no las confundan con la regeneración ósea guiada. Esto es un relleno de un defecto óseo con un biomaterial de relleno óseo. Hay diente de un lado y hay hueso del otro. ¿Sí? Entonces, no confundamos las técnicas, porque muchas veces después viene la confusión con este tipo de técnicas. Esto es otra cosa y lo vamos a ver más adelante. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta, entonces, como ir haciendo un resumen.
siempre que coloco un material de relleno óseo, estoy seguro de algo, no se me va a formar un nuevo aparato de inserción. ¿Sí? Lo único que se puede formar es hueso. El mecanismo de curación es adaptación epitelial. Vimos que en algún caso, en la parte más apical del defecto, puede haber una muy chiquitita, le estoy hablando de menos de medio milímetro, de regeneración de los 3 tejidos, aún así no es algo seguro. Puede haber una inserción conectiva que sea apical a ese epitelio de unión largo, y que sea un epitelio de unión largo, pero no tan largo, ¿sí? Sabemos que según la arquitectura ósea hay distintos grados de neoformación ósea, y según la arquitectura ósea, como un último caso que les voy a mostrar después, vamos a ver que puede haber una mayor retracción gingival, que si yo busco alguna esperanza de regeneración me tengo que limitar a defectos de 2 o 3 paredes, que se puede combinar no solamente los materiales entre sí, mezclando hueso de frasquito con hueso del propio paciente, sino que también se puede combinar con membranas y con amelogeninas, que seguimos considerándola como una técnica sencilla y de alta predictibilidad cuando hicimos una adecuada selección del caso, y que si yo puedo colocar el material osteogénico en el mismo paciente, no solo es bueno económicamente para no hacerle gastar al paciente, sino porque es el material que más rápidamente se reabsorbe y en el que más rápidamente se va a empezar a formar un nuevo hueso. Y para terminar vamos a ver un caso clínico. Este es un caso que tiene muchos años, y les vamos a ir mostrando el paso a paso de cómo llega un paciente y cómo se va luego de colocarle rellenos óseos. Fíjense el caso de este paciente, me voy a limitar a la zona anterior, cómo llega este paciente, con qué nivel de placa, de cálculo, y nos vamos a empezar a preguntar si a este paciente le podemos colocar un material de relleno, y varias preguntas. Dijimos que ¿cuándo vamos a colocar un material de relleno? Ya dijimos que obviamente es después de la terapia básica, después de evaluar, y lo que yo voy a ver, y que me va a empezar a dar una idea de que este paciente puede ser un candidato, es ver la radiografía para ver si hay algún tipo de defecto óseo, y que luego de la terapia básica sigamos teniendo altos niveles de bolsas periodontales. Acá hay 8 o 9 milímetros, un poquito menos, 7, 8 milímetros, acá fíjense como hay 10 milímetros. Esto es luego de la terapia básica. ¿Dónde los vamos a colocar? Y bueno, ¿dónde? Lo primero que empezamos a pensar como posibilidad, y todavía no tenemos la certeza, es viendo la radiografía. Viendo las radiografías. Que hay pérdidas óseas del tipo vertical. Una vez que abrimos el colgajo y vemos las características del defecto, vemos como estos defectos son bastante distintos a los más favorables que vimos antes. Fíjense este tipo de defecto, por ejemplo. Falta totalmente la pared vestibular, ni siquiera me ayuda el diente en ese lugar, ¿sí? Son 2 defectos grandes, amplios, de 2 paredes. Fíjense cómo una vez limpios esos defectos de tejido de anulación, la arquitectura que tienen. ¿Sí? Este es un poquito más contenedor quizás. Este es un poquito más contenedor que el otro. En este caso, ¿qué colocamos? Hueso del paciente. ¿Por qué? Porque lo podíamos obtener de al lado. Estas fotos se las mostré antes. Lo podíamos obtener de la zona vecina. Entonces pellizcábamos hueso de esta zona, lo procesábamos mezclándolo con solución fisiológica y lo empaquetábamos dentro del defecto con una sutura diferida, como vemos ahí. Lo mismo hicimos en el maxilar superior. ¿Sí? Llenamos el defecto, como les decía antes, no hace falta sobrellenarlo, hay que llenarlo hasta donde está la cresta ósea, no hace falta ir más arriba. Ferulización, ¿por qué? Porque terminamos la cirugía y esa pieza se movía, tenía una movilidad casi grado 2. Entonces es imprescindible que el paciente, aunque llegó a la cirugía casi sin movilidad, una vez que limpiamos el defecto, miren la movilidad que tenía la grado 2, tuvimos que hacer una pequeña férula. Fíjense algo que les voy a mostrar anteriormente, ¿no? Hay que hacer en la terapia básica, después mejor se los muestro, disculpen, después en fotos posteriores lo van a ver mejor. Cómo hay que ir actuando en la terapia básica con distintas cosas. Lo van a ver en el maxilar superior. Ahora, ¿por qué? Y yo sé que todos los que me van a decir es, pero mirá la retracción que tuviste.
Pero fíjense cómo llegó este paciente al preoperatorio. Cómo terminó luego de la terapia básica, con profundidad de sondaje elevada, 7 milímetros, ¿sí? 10 milímetros, con niveles de inserción también elevados, y cómo este paciente, que era un paciente, un señor de mucha edad, 1 año y medio después de la cirugía, cómo seguimos manteniendo, aún con la retracción que les digo, acá hay una profundidad de sondaje de 1, acá hay una profundidad de sondaje de 3, acá hay una profundidad de sondaje de 2, ganamos un poquito de inserción clínica, pasamos de 8 a 6, la pieza no tiene movilidad, el paciente, la verdad que aunque sea un paciente grande, lo mantiene muy bien, y como aún en sitios que no son tan favorables y que ya, como les dije antes, quizás uno no se pone tan pretencioso en que se regenere tejidos, por lo menos logramos una arquitectura gingival bastante favorable, aún con la retracción que hay, para que este paciente pueda seguir higienizándose y manteniendo estas zonas con muy poquita placa, y siendo un paciente de mucha edad. Otra cosa que nos gusta siempre es comprobar que aunque no haya, como vemos acá quizás hay una pequeña, muy pequeña neoformación ósea, como 18 meses después lo que aparece es esto. No sé si lo llegan a ver, es una cortical, que acá está ausente. Y las corticales son un signo de salud radiográfico. ¿Sí? Como este paciente estabilizó totalmente ese lugar, aún no consiguiendo una buena regeneración. O por qué en el maxilar superior, fíjense algo que les muestro, ¿no? Que en la terapia básica no hubo solamente una limitación a hacer el raspaje alisado, también le cambiaron a este paciente, miren los provisorios con los que vino este paciente, acá tiene unos provisorios que si bien no son una maravilla, son mucho más dignos, mucho más pulidos, pero como después de la terapia básica seguía manteniendo profundidades de sondaje elevadas, y también luego de 18 meses, fíjense cómo conseguimos en estos sitios que había grandes profundidades, fíjense la profundidad que hay acá, compárenla con esta foto, fíjense que pasamos de 8 milímetros de profundidad a 3, de un nivel de inserción de 9 a un nivel de inserción de 6, ¿sí? En vestibular también vimos esto, también lo vimos en distal, en mesial, perdón, con una muy buena curación y quizás con no tanta retracción como tuvimos en el maxilar superior, a pesar de que el defecto este era menos favorable. Fíjense cómo vino este paciente, cómo terminó luego de la terapia básica, y que desde la terapia básica hasta luego de la cirugía realmente no hubo un gran cambio, no hubo una gran retracción, cómo se mantuvo, cómo acá conseguimos mantener bastante bien lo que es la papila, acá sí hubo un colapso mayor de la papila, pero entre esta condición inicial con la que vino este paciente a cómo se está yendo, es un resultado realmente bastante favorable. Antes de que me pregunten, yo sé que me lo van a preguntar. Acá el paciente no había forma de convencerlo. Todos me preguntan, siempre cuando muestro este caso, por qué a este paciente no le rehicimos las endodoncias. El paciente lo primero que dijo me acuerdo del caso, me lo acuerdo muy bien, pero lo primero que le dijimos que si tiene que hacer las endodoncias, se levantó y se quería ir. Y a veces uno no puede hacer lo que quiere, sino hay que atenerse un poquito a las condiciones del paciente. Obviamente le dijimos al paciente que con los dientes en esas condiciones podría fracasar cualquier cosa que nosotros hagamos. Bueno, él prefirió arriesgarse y la verdad que nos ganó porque tuvo un buen resultado. Bueno, estamos. Terminé bastante bien, así con tiempo para preguntas y todo, ¿sí? Así que si tienen preguntas, chicos, los escucho. Pueden sacar los micrófonos, pueden abrir los micrófonos, no hay problema, ¿eh? Bueno, lo que más me interesa, ¿entendieron el concepto? ¿Entendieron el concepto este de que vamos pasando de a poquito de las técnicas reparativas a las regenerativas? Nos vamos yendo de a poquito, de una a otra. Hoy vimos un mix entre las dos, y a partir de ahora van a empezar a ver todo lo que es regeneración, van a ver que son muy lindas esas clases de regeneración que van a tener. Pero bueno, vayamos partiendo desde acá y vayamos transitando el camino de a poquito. ¿Dudas, chicos? ¿Les quedaron algunas preguntas? Una. Por ¿No? ahora, Gerardo, no. Los agarré muy temprano, me parece. Están amaneciendo.
Bueno, entonces, si les parece, tienen un ratito más para descansar entre esto y después el webinar que los invitamos. Yo les quería preguntar, hay un libro de, ¿cómo es? De tips de cirugía, ¿no? El Milun Tips de periodoncia, fundamentos básicos o principios de cirugía periodontal, que es también de Romanelli. A nosotros nos pasaron por el campus un par de capítulos de ese libro, y Sí. les quería preguntar si hay posibilidades, si ustedes lo tienen entero como para compartirnoslo, ya que no podemos ir a la biblioteca y eso, si hay posibilidades de acceder a ese libro. A ver, yo quiero que le conteste la autora, el editor, toda esa gente eso, a ver qué les parece. Fundamentos de cirugía está agotadísimo. Es un libro que no se puede volver a conseguir. Yo creo que existe, en Taringa había una copia completa, en la universidad y o sea, hay algunos, pero sí, ese creo que se puede conseguir por internet. Fundamentos de periodoncia, 1000 tips en periodoncia, creo que es un libro que todavía se puede comprar, no estoy muy segura. Pero bueno, lo vemos, vamos a buscarlo. El de fundamentos de cirugía sí se lo puedo conseguir. Nosotros Perfecto, no porque yo lo busqué en Guille, internet y vos... no lo encontré y ta. No, O pero sea, en fundamentos realidad, yo lo tengo. como Un no alumno me lo podemos ir a bajó una buscarlo a la vez biblioteca en y este sí momento. está agotadísimo, es un libro que no se puede comprar. Evelyn, yo intenté comprar el de periodoncia, el de tips de periodoncia, y las publicaciones que lo vendían están detenidas, con lo cual tampoco Pero se creo que también se puede bajar. Creo que el único que por ser más reciente no se puede bajar es el de implante, porque es un libro bastante nuevo. Pero el 1000 tips de periodoncia también es un libro que yo creo que está agotado y que se puede bajar por internet. Claro, sí. Guille, vos estás oyendo también. Sí, claro, sí. Hola. No, se me fue, debe estar en la otra sesión. Pero lo averiguamos. El de cirugía, seguro. El otro, déjame que lo comienzo a buscar y veo que no haya ningún quilombo. Editorial. Pero no tiene ningún proyecto de empezar fecha tentativa, ninguna tampoco, ¿no? Gerard. Sí, te escucho. No, seguí vos. Yo solo me preguntaste del libro, contesté del libro. No, lo escuché a Hugo ahí de fondo, por eso pensé que estaba diciendo algo. No, está en otro Zoom. En esta casa somos multizoom en esta casa. Bueno, chicos, dudas, fundamentalmente. ¿Tienen alguna pregunta? Gerardo. No. Yo tengo una consulta. Ay, perdón. Dale, Ahí Seba. empieza a aparecer. Ahí está. Se animaron. No, Gerardo, entendí cuál es el límite hasta dónde colocás el material o el conductor, pero mi pregunta va más allá del tema de la compactación que le haces al material, porque he escuchado como de todo un poco. No sé si lo compactaba bastante, más o menos. Mira, a ver, te voy a hacer una pregunta, vos seguramente nunca hiciste. ¿Hiciste una amalgama alguna vez? No. No tengo para compararte. Bueno, hay que compactar, a ver, para el que hizo una amalgama alguna vez, hay que compactarlo como un composite, no como una amalgama. Hay que condensarlo suavemente, ¿sí? Uno puede ir colocando el material y en el defecto y con alguna torunda, muy suavemente ir buscando que ese material se rellene hasta el fondo, pero suavecito, ¿sí? Sí. El material no tiene que estar, también es importante que el material no esté ni demasiado seco, ¿sí? Ni que esté demasiado sopa. Tiene que ser una pasta. Esto lo vamos a ver en la clínica más que nada, ¿sí? Para que se deje condensar. ¿Sí? Bien, Pero gracias. suavecito, suave y en capas pequeñas, para tener la certeza de que va llegando a todos lados. Si uno coloca todo junto es muy difícil hacerlo llegar al fondo del defecto, ¿sí? ¿Se entiende? Como ¿vieron cuando colocan un composite, por ejemplo? Que uno lo va adaptando sobre la superficie, pero lo va haciendo suave. Es más o menos, para compararles con algo, ¿sí? Es más o menos así. Bien, se entiende, gracias. Sí. Alguien más creo que pregunte algo. Sí, yo te pregunto, Gerardo. Cuando hablamos de la diferencia entre concepto de relleno óseo versus regeneración ósea guiada,
Ejemplo, cuando colocamos un implante y usamos tal vez un halo injerto o un seno injerto, estamos hablando del concepto de regeneración ósea guiada, ¿verdad? Y el relleno lo dejamos únicamente para cuando tenemos diente y hueso involucrado. ¿Es así? ¿Entendí bien? Mira, a ver, sería justo un mix. Claro, este caso. por eso te pregunto, porque... Sí, mira, vos me estás hablando de cuando tratás una perimplantitis alrededor de un relleno, o de cuando estás colocando un implante y en el mismo momento colocas un relleno. Cuando colocas un implante y utilizas un relleno. ROG. Perfecto. ¿Y en el otro caso? ¿En perimplantitis? Y bueno, partamos de la base de que la superficie del implante no se trata igual que la superficie del diente. De la pieza dentaria. Yo casi también te tendría que estar hablando de una ROG ahí, porque voy a buscar regeneración ósea alrededor de los tejidos que vienen, circundantes. Pero no hay una pared dentaria. Pero sería una ROG más parecida, la ROG más parecida a colocar un material de relleno óseo. O sea, estaría como un intermedio. Sería como un intermedio, pero sí estoy buscando... Perdón, Gerardo, ¿por qué decís que es ROG cuando llenás el gap que te queda con hueso? Porque hay hueso alrededor, no hay diente, no hay una superficie dentaria. ¿Sí? Sigue siendo una ROG. A mi entender, y creo que es lo que entienden la mayoría de todos los autores. ¿Sí? Y más cuando recién colocaste el implante. Vos pensás que colocaste el implante, pero recién lo colocaste. Lo que había ahí era un lecho que vos labraste o un alvéolo post-extracción, no sé, pero igualmente tenés que haber labrado un lecho. Pero es toda una maniobra que tiene que ver con el hueso. Yo entendí mal porque es un tema... Perdón. No escuché. Dale, Romy. No, que tal vez más bien es una cuestión conceptual de dejar el concepto de relleno óseo cuando tenemos diente de un lado y hueso del otro, como habíamos mencionado. O sea, esto estamos hablando de que hay un diente, hay una superficie dentaria. Cuando hay una superficie implantaria, estamos siempre más cerca de una ROG que de eso, y van a ver cómo hasta hay distintos protocolos para actuar en el caso y en el otro. Eso lo van a ir viendo después cuando vean toda la parte implantológica, toda la parte de perimplantitis, van a ver. Pero no está mal basarse en lo que aprendimos hoy, por ejemplo, en cómo para hacer un relleno de un gap. No está mal basarse en eso. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más creo que quería preguntar algo? No, yo, pero en realidad creo que es algo que va a venir después, así que capaz que no tiene mucho. Como quieras, no hay problema. O sea, porque cuando vos decís que diferenciemos esto de rellenar un defecto con una regeneración ósea guiada, pero en realidad lo que va a suceder, o sea, la migración de las células del hueso adyacente no es exactamente lo mismo en un caso y otro, o sea, con otro objetivo nomás. Sí. O sea, la técnica de rellenar un gap, por ejemplo, no es muy distinta a lo que hicimos ahora. No es muy distinta, conceptualmente no es muy distinta, ¿sí? Tengan en cuenta, que la superficie, es lo que yo les digo, si recién coloqué un implante, es un alvéolo post-extracción, es un lecho recién labrado, yo tengo que pensar que hay hueso alrededor de todo eso, por más que recién haya colocado un implante. ¿Sí? Igualmente van a ver distintas formas, van a ver que, por ejemplo, cuando se rellena un alvéolo, a veces se rellena solo con un material de relleno, van a ver que a veces se coloca como si fuese un cucurucho de una membrana, ¿sí? Que hay una técnica para que eso se preserve, van a ver que a veces ese lecho lo tienen que cerrar con algún tapón, por ejemplo, de tejido gingival, de un injerto gingival. Hay variantes de eso, que no entran absolutamente dentro de este caso. ¿Sí? También tienen que ver qué tipo de material van a usar. A veces cuando hablamos de implantes, a veces es conveniente que el material se reabsorba rápido, a veces no es conveniente que el material se reabsorba rápido. No me quiero meter mucho en eso porque lo van a ver después detenidamente. Pero ahí van a ver distintas variantes, qué sé yo, por ejemplo, cuando yo relleno un seno maxilar, no está piola que el material se me reabsorba rápido, por ejemplo. Está bueno que quede más tiempo, entonces ya voy a actuar con otros materiales. Son todos ejemplos que les doy de algunas diferencias que hay. ¿Sí? Mecanismo de curación es otro. No estamos hablando de este tipo de mecanismo de curación.
Gerard, En una preimplantitis yo sí podría conseguir que se me cure parecido a esto, por ejemplo. ¿Sí? A un relleno. No sería tan distinto. Ha implicado un epitelio de unión, todo. Te escucho, Evelyn, sí. no, que una cosa, es decir, yo creo que están preguntando algo que nosotros, entre nosotros, discutimos todo el tiempo. Tal cual. No es una pregunta que tenga una solución, pregunta de examen, diga esto y esta es la solución buena. Lo que sí tiene que tener claro es que regeneración tisular guiada implica ligamento periodontal. Si no se regeneró ligamento periodontal, es regeneración ósea guiada y no regeneración tisular guiada. Creo que es el único punto donde es blanco y negro. Pero después todo lo demás son grises. Nosotros tenemos a veces reuniones de nosotros horas discutiendo estas cosas. Así que a la alumna que no se sienta mal, voy a seguir preguntando y probablemente no termina de tener una claridad absoluta. Quédate tranquila, los grandes investigadores y los pequeños como nosotros tampoco. Los implantes por ahora no tienen ligamento periodontal. Gerard, ¿te puedo aportar algo, Gerard, también? Sí, Guille. Pasa siempre, cada año o cada grupo que aparece, sucede lo mismo, se generan muchas dudas, no solamente en este tema, sino en cada tema donde se empieza un módulo, arranca muchas dudas, porque en realidad es como que vos estás dando un principio, pero no estás dando un fin. O sea, no estás cerrando el módulo, lo cual siempre nos ha traído este tipo de confusiones o de preguntas que al principio no quedan claras. Es muy probable que se vayan aclarando muchas de las dudas que ellos tengan en el transcurso de los próximos teóricos. Y terminemos de cerrar el tema, como hicimos, ¿te acordás? Con el grupo 14, si no me equivoco, que hicimos con Mariel, Marilina, Alesia, vos, Rubén y yo, hicimos todos juntos, todos los que formamos parte del mismo módulo. Y eso se lo digo especialmente a los chicos, no te lo digo a vos, se lo digo a ellos, que por ahí no saben todavía cuáles son los próximos teóricos y cuáles son los temas que van a venir. Y ahí vamos a aclarar muchísimos puntos que todavía tienen dudas. Y es obvio que tengan dudas, no está mal. Pero mi idea en lo personal es tratar de no intentar resolverlo todo hoy, esas dudas. No creo que sea posible. No sé si compartís, ¿estás de acuerdo, Gerardo? Antes de dar ese módulo, antes de dar ese seminario, les voy a decir la verdad. Nos tuvimos que reunir entre todos los que damos este tipo de clases para más o menos unificar una línea, ¿sí? Claro que sí. Para que a ustedes les llegue en forma más clara. Sí, y no solamente eso, sino tuvimos que ir a buscar la evidencia en la bibliografía, o sea, todo lo que había en la literatura publicado en los últimos 2, 3 años, para aclarar muchos conceptos y tratar de unificar los teóricos, que tengamos todo en la misma línea en la teoría. Y por eso creo que a ellos les cuesta ahora, siendo el primero de los teóricos de este módulo de regeneración, entender el 100%, y es normal que pase eso, pero que no desesperen. ¿Sí? Bueno, ahora lo mismo, como hay cuarentena y todo esto, yo les subí un montón de material al campus, así que tienen artículos para ver y sacarse quizás alguna duda o repreguntarnos en las próximas clases. ¿Sí? Claro que sí. Muy bien. Bueno, si quieren, los liberamos directamente, ya estamos. ¿Sí? Terminamos un ratito antes, 10:20, está bastante bien. ¿Sí? Bárbaro, a las 11 volvemos entonces al... Sí, a las 11 entra directamente al webinar, ¿sí? No hay problema. Acuérdense de inscribirse, como les dijo Alesia antes, tienen que ir a la visita y loguearse, ¿sí? Es importante porque eso les permite estar presentes. Gracias. Gracias. Nos vemos, chicos. Buen día, buen mes. Chao, buen día. Gracias. Chao, buen día. Chao, buen día. Gerard, no te vayas del... Estoy. Ok.